Muy bien, ya estamos. Bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso conversatorio. Es un privilegio y un honor hoy aquí un servidor, Ario Higareda de Comunidad Unamis, poder conversar, dialogar, platicar en familia, en comunidad, en confianza con dos personajes maravillosos de la Universidad Hebraica México. En primer lugar, me gustaría presentar al maestro Carlos Nava. Maestro Nava, director del Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano de la Universidad Hebraica México. Maestro Nava, ¿cómo estás? Ario, buenas noches, muchas gracias. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la Universidad Hebraica y esperamos que el día de hoy nos vayamos con muchísima información que sea de utilidad. Así es y así será, maestro Nava. Y ahora vamos a presentar a un ícono, a un rockstar de quienes amamos los principios y valores bíblicos, quienes amamos los estudios judaicos, nada más y nada menos que el doctor Daniel Feinstein. ¿Cómo da gusto conocer a las personas, benditas redes sociales y todo, y de repente ya poderlos tener así enfrente, en vivo, en directo? Es un privilegio y un honor, doctor Feinstein, que hayas aceptado esta entrevista con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, buenas noches a todos. Un gusto estar contigo, Ario, y con mis colegas Carlos y con las demás personas que se acercan para informarse acerca de un proyecto que no siempre es conocido y creo que puede ser una alternativa, una oportunidad interesante para los que buscan distintos temas para sus vidas profesionales y personales. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Feinstein. A ver, me da muchísimo gusto entonces dar en este momento esta bienvenida y este inicio. En este momento nos estamos conectando, para que quede muy claro, nos estamos conectando en vivo y directo vía Zoom. También nos estamos conectando con redes de WhatsApp y también en vivo en redes sociales. Es bien importante para nosotros hacer notar algo. En este momento hay personas conectadas que son líderes de comunidad católica, líderes de comunidad cristiana evangélica y líderes también de comunidad judía. Entonces, estos son los tiempos que estamos viviendo hoy. A mí de verdad se los digo, me emociona y me apasiona que podamos estar conversando Ujú. abiertamente, claramente, de temas tan importantes como estos. Y yo sí creo que este es un sello de estos tiempos. A ver, pero vamos a empezar por el principio. Por favor, doctor Feinstein, ¿qué es? La gente pregunta mucho, ya desde hace varias horas están mandando mensajes. ¿Qué es la Universidad Hebraica? Yo no sabía que existía la Universidad Hebraica. ¿Está en México desde hace cuánto tiempo? ¿Cuál es su pertinencia? Por favor, doctor Fansen, si nos platicas un poco sobre la Universidad Hebraica. Bueno, gracias. Bueno, la Universidad Hebraica es una universidad mexicana que surgió de una iniciativa de la Comunidad Judía de México para dar respuesta a dos grandes temas. Por un lado, toda la formación de docentes y profesores del área de estudios judaicos para las escuelas, para distintos ámbitos, y al mismo tiempo también para dar una respuesta a ciertas necesidades en el campo del desarrollo humano y de las humanidades. Por eso somos una universidad, digamos, con un foco limitado directamente, porque queremos dedicarnos, por un lado, a los estudios judaicos. Tenemos programas de hebreo, tenemos programas de estudios judaicos, de educación judía, y al mismo tiempo tenemos programas en educación, programas que tienen que ver con necesidades que la sociedad mexicana está reclamando, como una maestría en tratamiento y prevención de adicciones, que es muy importante, que dirige Carlos, y otros programas más de intervención en situaciones de crisis. Es decir, tenemos programas focalizados en temas que tienen que ver con el servicio a la comunidad. Bien, muy bien, muchas gracias. Perdón, no mencioné, la universidad se fundó ya este año, 34 años cumplimos, 34 años, y bueno, somos una institución por un lado joven, que está creciendo, está desarrollándose y está tratando de dar respuesta a las necesidades educativas y culturales de la sociedad, ¿no? Perfecto, muy bien, doctor Feinstein. Si les parece bien, les decía, vamos a ir haciendo preguntas a cada uno de ustedes. A ver, maestro Nava, también como pregunta introductoria. Entonces, ¿la Universidad Hebraica México está dirigida solo a la comunidad judía o también está abierta a todo público, como decía el doctor Feinstein? Si nos hablas un poquito de eso, porque la gente como que a veces se sorprende de que haya una Universidad Hebraica en México. Claro, somos una institución abierta, de hecho, parte de uno de nuestros lemas es abiertos a todos, estamos abiertos realmente a todo el público. Algo muy importante es que incluso en el área de estudios judaicos, no toda la población estudiantil es judía.
tenemos muchísima gente de otras religiones, de otros tipos de pensamiento, que eso hace que justamente la universidad se vuelva más rica en esa parte, ¿vale? En mi área, por ejemplo, específicamente en el área de desarrollo humano y de bienestar y desarrollo humano, yo le calculo que el 90-95% de la población es una población no judía, ¿vale? Porque mis programas son programas de salud, entonces va para todos. Somos una universidad abierta a todos y que es dirigida, uno de los objetivos de la universidad justamente es, como dijo Dani, el favorecer y el llegar a la gente, llevarle a la gente programas de calidad y programas actuales y programas que van a generar cambios en el grupo social y en la sociedad en general, sin importar si somos judíos, católicos, lo que sea, ¿vale? Somos una institución abierta, sí nos basamos en los valores de la comunidad judía, claro que sí nos basamos en los valores, y por ejemplo, mi área está muy basada en uno de ellos, que es el Tikkun Olam, ¿vale? Entonces nos basamos muchísimo en los valores y tratamos de que todos nuestros programas vayan a la par con los valores de la comunidad judía, pero no estamos cerrados a ningún otro tipo de pensamiento. Perfecto, muy bien, maestro Nava. Justamente este tema es maravilloso, lo vamos a tocar ahorita en un rato, el Tikkun Olam. Doctor Feinstein, a ver, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de principios y valores bíblicos y estudios judaicos? ¿Cuál es la diferencia de una aproximación en marco teórico conceptual religioso versus académico? ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, es diferente, es decir, por ejemplo, existen iglesias, existen sinagogas donde la gente va porque busca una experiencia espiritual, una contención social, el culto, etcétera. Esos marcos tienen esa función. Las universidades tenemos el compromiso de desarrollar el conocimiento, de profundizar el conocimiento y de difundir el conocimiento. En este caso, los estudios judaicos que se enseñan en la Universidad Hebraica se hacen con base a los marcos académicos, es decir, la historia, la arqueología, la teología, la filosofía, la literatura, es decir, tenemos programas multidisciplinares. Entonces, es un enfoque diferente. No hay ninguna intención de convencer a nadie de ninguna verdad o de otro tipo de creencia. Queremos presentar en una forma profunda, seria, la riqueza del desarrollo del pensamiento judío, por ejemplo, o la historia judía a lo largo de los siglos, pero sin otro tipo, digamos, de intencionalidades, ¿no? Muy bien, muy claro. Se están conectando ahorita, fíjense, se está viendo que están conectando personas de diferentes estados de la República Mexicana, Chihuahua, Sonora, Veracruz, Oaxaca. Maestro Nava, a ver, una pregunta operativa y muy importante que están haciendo aquí. ¿Los programas académicos que ofrece hoy la Universidad Hebraica son en línea, son presenciales, son híbridos? Platícanos un poco sobre eso. Depende del programa académico. Tenemos programas que son 100% presenciales, tenemos programas que son híbridos, tenemos programas totalmente en línea, tenemos cursos diplomados que son totalmente en línea, tenemos algunos otros de nuestros programas oficiales que son híbridos y algunos que son 100% presenciales. Depende del tipo de programa o del programa que sea de interés, es como se lleva a cabo el formato. Ok, aquí dicen saludos de La Paz, Baja California. Entonces, esta es una muy buena noticia, maestro Nava, que nos das. Es decir, no importa en el lugar en la República Mexicana, donde ahorita y las miles de personas que nos van a ver posteriormente con este conversatorio van a poder de alguna manera participar estudiando y profundizando en estudios judaicos y toda la oferta académica que ustedes tienen. Es fantástica esta noticia. A ver, doctor Feinstein, estamos hablando de principios y valores bíblicos, estudios judaicos, hace casi 6,000 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pertinencia actual tiene? ¿Cómo traemos una sabiduría, una mística milenaria que ha funcionado durante miles de años? ¿Cómo la traemos a la actualidad y sobre todo cuando el mundo se está desbaratando? Entonces, ¿qué pertinencia hay hoy de principios, valores bíblicos, estudios judaicos? Bueno, me parece una extraordinaria pregunta y más que necesaria. Hay que responder a esta pregunta, porque mira, queda claro que el mundo de hoy tiene un nivel de acceso a la información que nunca existió en la historia. Hoy en día circula en un día en las redes más información que en los 100 años anterior, todo el siglo XIX, en un día. Es decir, la cantidad de información que tenemos, el acceso a la misma,
Ahora, acá hay que distinguir que tenemos información, digamos, confiable, seria, y mucho lo que se llama información falsa. Estamos en el mundo de la posverdad, como lo dicen. Entonces, yo estoy seguro que hoy en día el ser humano contemporáneo tiene mucha más información de todo que lo que tenía en la época bíblica, ¿no? Hace 3.200 o 3.500 años, pero yo no sé si tenemos más sabiduría. Y lo que podemos encontrar en las fuentes bíblicas, en las fuentes del pensamiento judío clásico, es una sabiduría de vida para el individuo y para las comunidades. Y esto tiene que ver con valores centrales como ser la justicia, como ser la misericordia y el amor, como el Gesed bíblico, como ser, digamos, otros temas. Y es muy importante en un mundo que avanza tan rápido poder preservar la memoria cultural de la humanidad. Y esa memoria está en los textos sagrados, esa memoria está en las tradiciones culturales. Por eso creo que con toda la tecnología y con todo el avance que en muchas cosas genera enormes beneficios y en otras genera, como en el tema del planeta que estamos dañando, el universo del creador, creo que hay mucho que aprender de la sabiduría. Es lo mismo por qué leemos hoy Shakespeare o Cervantes o todos los grandes clásicos. Bueno, en el caso de los textos bíblicos hay algo más fuerte todavía. Y hasta el día de hoy, millones y millones de personas estudian a diario este texto. Acá tengo una pequeña, la Biblia hebrea, digamos, completa. Bueno, hay millones de personas, si agregamos la Biblia cristiana, que acá también tengo, otra Biblia, digamos, otra edición de la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, pero tengo otras protestantes, etcétera, no importa. Estos textos nos hablan de, con la voz de la sabiduría, la compasión, la justicia, que creo que son valores fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Maestro Nava, a ver, ya están haciendo preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas en el Zoom, también dicen que están de Guanajuato. Pueden hacer preguntas en el Zoom, vía el WhatsApp y también vía las redes sociales que estamos en vivo en este momento. A ver, ya la gente está preguntando, Maestro Nava, y tú lo mencionaste, que ese concepto a mí me voló la tapa en la cabeza. Yo me enamoré del concepto Tikkun Olam. A ver, ¿qué significa eso y el enorme impacto que si todos entendiéramos qué significa el Tikkun Olam, habría un impacto de transformación positiva del mundo? A ver, platícanos un poco desde tu área de bienestar y desarrollo humano, Maestro Nava. Justamente es hacer del mundo un lugar mejor. Y hacer del mundo un lugar mejor implica el que empecemos a trabajar incluso desde nosotros mismos. Por eso los programas de bienestar también son tan importantes, porque intentamos cambiar y atender situaciones problemáticas actuales, como los procesos adictivos, las situaciones de crisis, otro tipo de problemas, y los intentamos abordar desde enfoques científicos, pero también desde enfoques humanistas. Algo muy importante es que la Universidad Hebraica, como dice nuestro lema, somos únicos y somos humanistas, ¿vale? Somos únicos porque intentamos justamente esta parte de mejorar y de reparar el mundo y de hacer del mundo algo mucho mejor. Nuestros programas son programas muy especializados y que no están en casi ninguna parte. O sea, realmente la oferta es realmente rica en la universidad. Y además es esto, somos muy humanos, nos interesa mucho la persona, nos interesa mucho el otro desde el enfoque del otro, no imponiéndole nuestro enfoque, sino conocer el enfoque del otro y entonces a partir de ahí avanzar para mejorarlo y tratar de mejorar todo este mundo que ahorita lo necesitamos, ¿vale? Si poco a poco cada uno de nosotros va mejorando su manera de pensar, nuestra manera de intervenir, nuestra manera de actuar, poco a poco nuestro círculo también se va a ir contagiando, entre comillas, de este cambio que estamos nosotros generando, y eso es lo que buscamos. Y desde el área, ahí es donde justamente profesamos todo el Tikkun Olam. Pues correcto, y a mí me parece que desde una perspectiva profesional, es profesionalizar esta práctica, el Tikkun Olam. Me parece que haríamos una transformación positiva de este país y del mundo mucho más rápido de lo que nos esperamos. Doctor Feinstein, yo tengo el privilegio, un servidor, de estar en contacto con la comunidad judía en México hace más de 15 años y de verdad ha sido de las mejores experiencias en toda mi vida. Pero a ver, hay un concepto que por favor me gustaría que usted profundizara desde la perspectiva principios, valores bíblicos y estudios judaicos, que es comunidad. Yo soy un convencido y lo he aprendido con usted, los seres humanos fuimos creados para nacer,
para vivir, para crecer y alcanzar nuestro máximo potencial en comunidad. Pero no es fácil entender esto, y más ahora cuando se está rompiendo este concepto y aparentemente hay cada vez menos gente que vive en comunidad. Entonces, háblenos un poco, ¿qué es la comunidad desde la perspectiva judaica? Bueno, esto de vuelta, son todas preguntas que podríamos estar horas conversando, pero vamos a focalizarnos. Mira, en el mundo hoy existen dos líneas muy radicales de pensamiento, el individualismo y el comunitarianismo se llama. En Estados Unidos, en Europa y acá mismo, gente que le da prioridad al individuo y gente que le da prioridad al grupo, ¿no? A lo colectivo. La concepción judaica de la comunidad intenta integrar las dos cosas. Por ejemplo, una de las más grandes figuras del pensamiento judío de todos los tiempos, el sabio Maimónides, un rabino, un filósofo, un médico de los más destacados de la Edad Media, en el siglo XII, Maimónides dice, por ejemplo, en su gran obra La Guía de Perplejos, que ¿cuál es el fin de la Torá? La Torá, es decir, la Biblia y las enseñanzas bíblicas y la tradición de los rabinos. Él dice, el fin de la Torá es doble, el mejorar el cuerpo y el mejorar el alma. Y él explica, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la comunidad, que no haya gente con hambre, que no haya gente con frío, que no haya violencia recíproca. Porque él dice, y el mejoramiento del alma es el desarrollo pleno espiritual, intelectual, emocional de la persona. Pero él dice algo muy interesante, dice, primero viene el mejoramiento del cuerpo. O sea, en el fin último, el desarrollo pleno del individuo es lo más importante. Pero desde el punto de vista operativo práctico, tenemos que generar comunidades y sociedades que te den la tranquilidad y las condiciones para poder desarrollarte como individuo. Entonces, en la concepción judaica combina estos dos elementos. No es totalmente individualista, pero promueve el desarrollo del individuo, y no es totalmente comunitarianista, pero se da cuenta que si no tenemos una estructura social donde haya, por ejemplo, confianza, donde haya afecto, donde haya solidaridad, es muy difícil que las personas como individuos podamos hacer esto. Y nosotros tenemos una experiencia histórica muy larga de preservarnos en comunidad, muchas veces en ambientes hostiles y otras veces no. Y consideramos que es un valor fundamental porque en el mundo contemporáneo se están desintegrando las comunidades. Hay muchos estudios sociólogos que han analizado cómo la comunidad está desapareciendo y los individuos quedan solos, aislados. Y por eso nosotros planteamos con base a estos valores bíblicos y del desarrollo de la tradición judaica que es muy importante comunidades que se ocupan del bienestar de cada uno de sus individuos. Fantástico, fantástico. Eso hay que profundizarlo mucho, da para un congreso. Pero a ver, maestro Nava, se ofrece adicciones, manejo en crisis. Quiero enfocarme en este momento en manejo de crisis. Parece que vivimos en un polvorín, arriba de un barril de pólvora en México, LATAM, en el mundo hay una crisis, apenas salimos de esa, entramos a otra. O sea, parece que es un estado permanente la sobrevivencia en crisis. Había un alto directivo que nos comentaba que lo que acaba de pasar ahorita en México con todo esto que es narcoterrorismo y todo esto, ¿cómo enfrentarlo? Un directivo muy importante empresarial nos decía, yo estoy preparado para enfrentar la competencia, el mercado, la variación de precios, lo que tú me digas, pero para que me quemen camiones locales, centros de distribución, eso no estoy preparado. ¿Cómo se aproxima la Universidad Hebraica? ¿De qué herramientas ofrece para que un líder empresarial, un líder de una organización de la sociedad civil, un líder de iglesia, que ahorita hay muchos conectados, porque además hoy, desgraciadamente, ya no hay un solo estado o dos o tres en México? Estas personas me decían, sacamos la operación de X estado, ¿no? Y digo, pero eso no es la solución, porque vas a tener que salirte de todo México. Hoy esa es la realidad de nuestro maravilloso y hermoso México. A ver, maestro Nava, entonces, ¿qué ofrece? ¿Qué herramientas concretas la Universidad Hebraica ofrece para poder enfrentar este tipo de situaciones actuales en México? Justamente lo que ofrecemos nuestro diplomado de intervención en situaciones de crisis, que ahí lo que hacemos, el objetivo principal es el desarrollar habilidades de intervención y de contención en todas las personas. Es decir, no necesariamente tienes que ser psicólogo para poder entrar a este diplomado, y eso es lo importante. En los tiempos que vivimos ahorita, ya no la contención y la atención a una persona en crisis no es exclusiva del psicólogo. Y te lo dice un psicólogo, ¿vale?
¿A qué voy? A que todos debemos de tener habilidades específicas básicas para poder bajar la ansiedad que se está generando en una situación de crisis, permitir que la persona en crisis pueda pensar de una manera clara, ayudarlo, apoyarlo y poner a su disposición las redes de apoyo que existen. Y ojo, si no existiesen redes de apoyo en ese momento, generarlas, ¿vale? Desde ahí, por ejemplo, en el diplomado lo que hacemos es eh, detallarles lo que es una crisis, cómo detectar una crisis, cómo actuar ante una crisis. Algo muy importante, les enseñamos a dar primeros auxilios psicológicos, que los primeros auxilios psicológicos no son exclusivos de un psicólogo, ¿vale? O sea, los puede dar cualquier persona que esté preparada en primeros auxilios psicológicos. Y algo muy importante también es que nos enfocamos también en el cuidado del interventor. ¿A qué voy? Para que tú puedas ayudar a alguien en crisis, también es importante que tú estés bien. Y se vale decir, no puedo ayudarte ahorita porque yo estoy igual o peor, ¿vale? Y es mejor decir, no puedo, que intervenir y entonces en lugar de ayudar, empeoramos la situación, ¿vale? Entonces, algo muy importante también es todas estas estrategias que generamos para que los mismos interventores nos cuidemos o se cuiden y se protejan ante una situación de crisis, porque también nosotros necesitamos ayuda, ¿vale? Entonces, hacemos un recorrido por estrategias específicas en diversas situaciones de crisis, desde microcrisis o lo que le llamamos nosotros en la universidad, los microterremotos que se pueden dar, que pueden ser desde problemas familiares, y hablo de problemas familiares, no hablo de violencia intrafamiliar, hablo de ya inició el hijo una nueva etapa escolar o una nueva etapa del desarrollo y eso genera una crisis. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo bajar la ansiedad que se genera en toda la familia? ¿Vale? Desgraciadamente, situaciones de perdí el empleo o tengo que mudarme de residencia o tengo que cambiar lo que tú decías, tengo que cambiar el local, tengo que cambiar el giro, tengo que cambiar mi actividad laboral. Eso genera una crisis. Vamos desde las microcrisis hasta crisis globales, hasta crisis humanitarias, ¿vale? A cómo intervenir de una manera rápida durante una crisis mucho más grande, ¿vale? En México estamos muy propensos a sismos o a cuestiones ahorita como que estamos ya como estas partes del narcoterrorismo y todas estas cosas, cómo intervenir ahí, cómo proteger la salud mental de la gente que está ahorita expuesta en ese momento. ¿Vale? Tenemos que cuidar mucho esa parte. Entonces, en este diplomado ofrecemos estrategias desde intervenir en niños, en adolescentes, cómo intervenir en niños, en adolescentes, en adultos, cómo intervenir en situaciones de violencia, en situaciones de duelo, ¿vale? Que también es otro tipo, en situaciones también de crisis familiares, cómo intervenir en la familia, cómo intervenir en la escuela, esta parte del bullying, esta parte del moving o esta parte de ahorita que estamos viendo también del bullying, pero no tiene un nombre, no es bullying, todavía no lo definen, que es este bullying que hacen los alumnos a los maestros, ¿no? También, entonces, que es hacia arriba, ¿no? Entonces, también en esa parte diseñamos estrategias específicas con los estudiantes para que puedan desarrollar habilidades para poder intervenir en ese tipo de casos. Fantástico, muy, muy, muy completo. Ser vulnerable es ser poderoso, es un principio a mí que me parece fantástico. Y qué interesante este concepto que manejaste, maestro Nava, de los principios, de los auxilios, primeros auxilios psicológicos. Si todos seamos o no psicólogos, debemos estar habilitados ya y facultados para intervenir en cualquier situación de crisis, de familia, organización, comunidad, empresa, lo que sea. Esa es la realidad, o sea, no podemos ocultarlo, esa es una ley, tenemos que estar preparados para eso. Estamos expuestos a tener a alguien al lado de nosotros que de repente tenga una crisis y ¿qué hago? No, no le voy a decir cálmate, ¿no? O no Correcto. pasa nada, ¿no? Porque sí pasa, sí está pasando. Claro, ¿No? claro. Muy interesante. A ver, doctor Feinstein, una pregunta muy, muy compleja que yo creo que usted la va a contestar muy bien. Actualmente se está perdiendo muchísimo la identidad de principios y valores judeocristianos por un montón de razones. Entonces, ¿de qué manera, y esta es una pregunta desde padres de familia, maestros, cómo podemos seguir manteniendo la identidad
judeocristiana en un mundo que clara y abiertamente es anti valores judeocristianos, y un poco háblenos este concepto de Teshuvá, que a mí me parece fantástico. Que bueno, sí, todas son preguntas enormes y complejas y que muy necesarias, ¿no? De enfrentar de distintas formas, ¿no? Mira, a ver cómo vamos a empezar por el concepto de Teshuvá, empiezo al final para ir al revés. El concepto de Teshuvá tiene una variante, si ustedes quieren, en el mundo cristiano se llama metanoia originalmente en griego, que es una transformación interior, un arrepentimiento para volver a la misma situación que tuvimos y que actuamos mal, y ahora que podamos actuar bien en la misma. Es decir, se basa en una creencia que está en riesgo hoy en día. Es una creencia que en el mundo judío cristiano es muy importante y que hoy en día está siendo cuestionada, que es la posibilidad de la libertad de elección y la responsabilidad individual. Porque muchas teorías que hablan del determinismo, ya sea genético, socioeconómico o de otro tipo, lo que plantean, bueno, hace lo que hace porque no puede hacer otra cosa. Y no hay posibilidades. En cambio, desde el mensaje bíblico, tanto para judíos, para cristianos y para otras creencias, el ser humano es responsable en última instancia de su propia vida y tiene la libertad dada por Dios para poder actuar y transformarse a sí mismo para mejorar la sociedad. Porque lo que tú describes en México y en muchos lugares del mundo con los graves problemas que enfrentamos de polarización social, de injusticia, de violencia, etcétera, de estados que no dan respuestas adecuadas a las necesidades de la población, que son problemas globales, no se pueden solucionar solamente desde la política. O sea, la política tiene un rol muy importante, pero también hay un papel que cumplen las comunidades, el tercer sector, el sector que no es ni el Estado ni la empresa, sino también el tercer sector de las organizaciones sociales, culturales, religiosas. Y creo que esto es muy importante porque el mundo, como tú dijiste muy bien, estos valores están amenazados por un exceso de utilitarismo, mercantilismo, todo un mundo digamos, de un hedonismo que no conduce a muchos lugares, ¿no? Que lo vivimos y lo vemos todo el tiempo, estamos bombardeados por los algoritmos que son los que regulan el mundo que vamos formando. No lo hace una persona, lo hace una fórmula, digamos, matemática que se nutre de nuestras propias movimientos en las redes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en esto elementos básicos, simples, que tienen que ver, volver a ciertos temas del vínculo persona a persona, que tiene que ver con valorizar la comunidad y lo colectivo, salir de uno mismo para ir hacia más allá. Fíjate que esto también lo dicen corrientes modernas como la psicología positiva, que plantea que justamente, porque hay estudios hechos muy meticulosamente, que dicen si una persona le dan cierto dinero, ya sea para que se compre algo para él o para ella, o que le compre algo a otros, le da mucho más placer comprarle algo a otros que comprarle una cosa, algo a sí mismo. Es decir, hay elementos que aprendemos que tenemos que, el dar a los otros, el comprometernos con los otros, el no dejar que los algoritmos regulen nuestra vida, creo que es algo fundamental, porque en nuestras tradiciones el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, es un ser humano que tiene valores y tiene una dignidad que es intocable, que no se puede tocar, que no se puede abusar. Entonces yo creo que tenemos que reafirmar más que nunca estos valores como padres, todo. Y acá lo último, que es algo que uno aprende cuando viaja en avión. Tú viste que cuando tú viajas en un avión, te dicen, en caso de una súbita descomprensión, bajar a las máscaras, primero póngase usted la máscara y después a su niño o a la otra persona. O sea, primero nosotros tenemos que nutrirnos de estos valores para poder transmitirlos a los otros. Igual que en el avión. Si tú no te pones el oxígeno primero, no vas a poder ayudar a tus hijos o a las personas que están cerca tuyo. Y a mí me parece que esto es algo clave, ¿no? Uno mismo tiene que asumir estas responsabilidades, estos valores, y de ahí transmitirlos. Muy bien, muy interesante. Maestro Nava, hablando de adicciones, que es un tema también muy actual. En términos de adicciones, primera pregunta, que ya estoy retomando un poco preguntas de aquí que nos están haciendo.
¿Cómo identificar cuando una persona es adicta, cuando ya debe ser tratada, cuando ya debe pedir ayuda? Número uno. Número dos, estoy pegando ya varias preguntas que están haciendo. ¿Hay nuevas adicciones? ¿Cuáles serían esas? Y si se tratan exactamente igual con métodos, dicen aquí, tratamientos tradicionales, o hay una innovación en términos de adicciones. Háblanos un poco de lo que ofrece la Universidad Hebraica en este momento en el tema importantísimo de adicciones. Sí, mira, justamente, por ejemplo, en esta parte de adicciones, lo importante de nuestro programa académico es que no únicamente preparamos para atender a nivel psicoterapéutico y a nivel preventivo adicciones químicas, adicciones a sustancias psicoactivas, sino que hablamos de la conducta adictiva en general, ¿vale? Cuando ya nos enfocamos en la conducta adictiva, nuestro campo de acción se amplía y nuestra visión se hace mucho más grande. No nos quedamos únicamente en el alcoholismo, el tabaquismo o la drogadicción a sustancias, sino también en la conducta adictiva. Y me refiero a el celular, la ludopatía, toda la tecnología, las relaciones sociales, la comida, el ejercicio. Hay ciertos elementos que luego me pueden decir, bueno, para hacer ejercicio es bueno, sí, pero en exceso también genera determinados inconvenientes a nivel físico y psicológico, ¿vale? Entonces, es importante que eso también es tomado como una conducta adictiva, ¿vale? Entonces, si hay nuevas adicciones, claro que hay nuevas adicciones. ¿Por qué? Porque somos humanos y vamos evolucionando y los problemas van evolucionando junto con nosotros. Quisiéramos que se quedaran allá atrás, ¿no? Pero no. Van evolucionando y nos van poniendo nuevos retos y nuevas maneras de intervenir y nos exigen también estas nuevas maneras de intervenir. La ventaja que tenemos nosotros en la maestría en el estudio de las adicciones es el enfoque. Normalmente estamos acostumbrados a un enfoque cognitivo-conductual. ¿A qué me refiero? Cambias el pensamiento, eliminas la conducta. Y se presenta otra vez, vuelves a cambiar el pensamiento, modificas el pensamiento y modificas la conducta. El problema de esto es que es como si fuera una coladera, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una coladera y le tapamos uno de los hoyos? Pues el agua va a seguir saliendo por otro lado, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Si yo tapo una parte del síntoma, va a salir por otro lado, ¿no? Y entonces quito el alcohol, sí, pero al ratito puede generar una adicción al grupo, Ah, al grupo social, o una ah, adicción al café, o una ah, adicción a la comida, ¿vale? Y voy lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo quité el síntoma, lo tapé, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es desde un enfoque psicodinámico, lo que buscamos justamente es llegar a la raíz del síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Conocer el origen del síntoma, el desarrollo y la evolución del síntoma, lo atacamos y entonces si yo ataco el síntoma y elimino el origen del síntoma, la conducta ya no va a tener razón de ser, no va a salir en otro tipo de adicción o en otro tipo de conducta adictiva, ¿vale? Porque ya estoy detectando e interviniendo en el síntoma como tal y en el origen de ese síntoma. Además de que también tenemos un segundo enfoque, que es el enfoque de reducción de riesgos y daños, ¿vale? Es esta parte en la cual nosotros, como psicoterapeutas, como psicólogos, como interventores, como preventólogos, sabemos que va a haber muchas veces en los cuales la adicción no la vamos a poder eliminar al 100%. Pero lo importante aquí entonces es generar un consumo responsable. ¿A qué voy? El que, no sé si han visto últimamente de unos años a la fecha, que todos los anuncios del alcohol, cuando sustancias alcohólicas abajo dicen, evita el exceso o por un consumo responsable. Eso es enfoque de reducción de riesgos y daños. Lo que tú estás haciendo es hacer consciente al consumidor de lo que está consumiendo, de los daños que puede provocar y que sea un consumo responsable. Por eso las cajetillas de cigarro ahora traen más del 60% de la cajetilla, las imágenes del pie amputado, del niño con la, el tubo nasogástrico para respirar por todos los daños que hace o que se generan el fumar el embarazo. Toda esta parte es reducción de riesgos y daños.
¿vale? Entonces, Correcto. nosotros lo que hacemos aquí es justamente intervenir de esos dos enfoques, de un enfoque psicodinámico y desde un enfoque de reducción de riesgos. Además de que también desarrollamos habilidades para la generación de campañas de prevención, ¿vale? Entonces, obviamente lo que hacemos es atacar la conducta adictiva, no nada más a las sustancias psicoactivas, sino cualquier tipo de conducta adictiva. Y eso amplía mucho la visión y hace que nuestras intervenciones sean mucho más finas y mucho más eficientes y eficaces. Fantástico, fantástico. Aquí nos dicen que se están conectando con su equipo de liderazgo de su iglesia. Exactamente, es lo que buscamos, exactamente. Y muy interesante, muy práctico. Me gusta mucho este enfoque que es muy, muy, muy práctico. Lucero, te pido por favor si puedes, ahorita que te lo indique, leer algunas preguntas del Zoom que están por allá. Yo sigo leyendo acá. A ver, doctor Feinstein, a ver, una pregunta que me parece muy actual. Dicen así concretamente, la Kabbalah está de moda. Entonces dicen, cómo saber en la realidad diferenciar la charlatanería de la Kabbalah y los estudios profundos, serios de la mística judía y de los sabios judíos que es tan importante? Entonces, si nos habla por favor de la Kabbalah, ¿qué es eso Bueno, y qué tiene que ver ahorita? A ver. cómo no. La Kabbalah forma parte de la tradición judía, es una parte junto con la filosofía judía que es más racional, es un camino a Dios más a través de la razón y el entendimiento. La Kabbalah es un camino hacia lo divino que pasa más por la experiencia, ¿no? Una experiencia que es difícil de describir en términos racionales, por un lado, y de explorar todo el mundo del infinito y de lo inefable, es decir, lo que no se puede describir, como nos pasa muchas veces con los sentimientos más profundos, que cuando los queremos traducir en palabras pierden, ¿no? Calidad y pierden, decimos, no, pero lo que yo quiero decir es mucho más profundo. Entonces, la mística judía tiene un desarrollo más de 2000 años en el mundo judío y tiene distintas épocas de desarrollo, que la etapa medieval es la central con el Zohar, que es una obra clave para la Kabbalah, y hay diversas corrientes y enfoques hasta nuestros días. La pregunta es muy importante porque en las redes sociales hay de todo. Hay algunos programas y personas que son serios y saben lo que dicen y entienden el lenguaje, es decir, saben el hebreo o el arameo, que son las lenguas donde está esta literatura, y han estudiado, o algunos son más practicantes, ¿no? Todo eso, que eso me parece bien. Y hay otros que son charlatanes, o sea, gente que leyó un librito y ya se pone a armar la Kabbalah de no sé qué, pasa eso. La verdad es que hoy en día el tema, hay mucho interés por salir de la celda de la racionalidad, de la tecnología y buscar una conexión profunda con la vida, con Dios, con nosotros mismos. Y para mucha gente la Kabbalah puede dar una respuesta a algunos de estos temas. Entonces, yo lo que diría es, hay que fijarse primero el tipo de lugares. Si ves que de entrada te piden dinero para depositar para ese tipo de temas, o tienen una estructura de semisecta, que algunos tienen, porque te hacen entrar en esa estructura y después te hacen eh, eh, que tienes que hacer otro tipo de cosas que te alejan de tu gente, de tu conexión, ahí pues, estamos en problemas. Nosotros enseñamos el tema nosotros estudiamos el tema en nuestra universidad, en la maestría de estudios judaicos en diversos momentos, y aparte hemos tenido cursos, cada tanto hacemos algún curso para mostrar la Kabbalah de un enfoque académico, porque también se estudia académicamente. O sea, uno lo puede estudiar con una búsqueda espiritual, pero el marco académico te da las bases para poder entender eso, ¿no? También. Pero no siempre es fácil distinguir, porque hay mucha charlatanería, es verdad, en las redes, y gente que, aunque no sea charlatanería, tiene enfoques diversos. Y de vuelta, acá también una cuestión personal. Bueno, a mí hay enfoques que me gustan mucho, algunos espirituales, de práctica, de experiencia, y otros que no me gustan, o concepciones intelectuales de la Kabbalah que me parecen muy reducidas o muy limitadas o muy primitivas, ¿no? Entonces, hoy en día hay de todo en este área como lo hay en otros campos del saber, ¿no? Pero bueno, por eso es ir a instituciones que sean
serias o responsables, consideradas serias o responsables, que hay gente que sabe lo que está enseñando y que conoce el texto. Imagínate que alguien dice, yo soy un profesor de literatura mexicana contemporánea, ¿no? Y no sabe quién es Carlos Fuentes, o no lo puede, para dar un ejemplo, Carlos Fuentes o Rulfo, y que va a hablar del tema y le decimos, sí, Pedro Páramo, no sé qué es eso, pero yo te voy a explicar lo que... No tiene idea de nada. Bueno, hay mucha gente que hace eso con Kabbalah porque es un campo muy difícil. La Kabbalah es como el doctorado. Tú empiezas con elementos más básicos de Torá, de Midrash, de literatura rabínica, y después puedes llegar a eso. Hay gente que lo busca y dice, bueno, ok, te voy a dar un poco para que conozcas, pero si quieres ir a fondo vas a tener que estudiar hebreo, vas a tener que acercarse más a fondo a todos estos temas. Muy bien, muy interesante. Maestro Nava, aquí nos están preguntando que si ustedes pueden hacer y adaptar programas específicos de crisis y adicciones a organizaciones no lucrativas como iglesias, organizaciones de la sociedad civil y también a empresas, o nada más hay que ir a los de ustedes. Y también aprovecho para que nos des la buena noticia que hay ahorita una oferta ya en un campus en la colonia Roma para que la gente esté enterada y podamos avanzar en eso. Sí, lo que podemos hacer, de hecho, del área, tenemos un proyecto que es salud y vida dentro de ambientes laborales o dentro de ambientes escolares. Y lo que buscamos justamente es hacer evaluaciones dentro de las organizaciones o de los colegios, de las escuelas, ver cómo están sus programas de prevención o ver cuáles son los programas que tienen a nivel de conductas adictivas y de intervención en crisis. Se hace un análisis y se diseña un programa de prevención exclusivo para ese colegio o esa institución, ¿vale? ¿A qué voy? Lo que hacemos es no tomamos programas que ya existen. Podemos basarnos en programas que ya existen, pero el programa que vamos a diseñar es exclusivo para la problemática y el tipo de población que tiene esta institución o este colegio o esta organización, ¿vale? Los acompañamos durante la implementación y de manera paralela vamos capacitándolos, hacemos la evaluación y posteriormente nos quedamos únicamente como asesores. Es decir, terminamos la implementación, terminamos la evaluación y entonces ellos continúan haciendo sus programas de prevención y en un momento dado en el que ellos se atoren y ya no puedan avanzar en algo, nos hablan y con mucho gusto los apoyamos para ver qué es lo que pasó, cómo está funcionando o apoyarles para que sus programas preventivos diseñados por ellos, sus programas de intervención funcionen y puedan caminar de manera en la que tienen que hacerlo, ¿vale? En esta parte que hablabas de la nueva oferta, sí, a partir de este ciclo tenemos afortunadamente un convenio con la Universidad Dort, que está en la colonia Roma, y ahí vamos a ofrecer el programa de la maestría en el estudio de las adicciones a manera presencial. Por si hay alguien que esté interesado por la zona, es mucho más fácil llegar a la Roma muchas veces, subir hasta Bosques, ¿no? Que es donde está la universidad. Entonces, es el mismo programa, son los mismos docentes y la ventaja es que únicamente invierten un día a la semana, que es los jueves de 4 de la tarde a 10 de la noche. Es el único tiempo que invierten para poder llevar a cabo la maestría durante 5 semestres que dura todo el programa académico. Si les interesa ir a la universidad como tal, es lo mismo, solamente que los días donde está la maestría es los martes, ¿vale? Mientras aquí en Coajimalpa la voy a tener los martes, en la Roma la voy a tener los jueves, ¿vale? Y es igual, de 4 a 10 de la noche, un solo día a la semana para poder invertir el tiempo de manera eficaz y eficiente para poder estudiar durante los 5 semestres, ¿vale? Bien, muy bien. Y qué interesante este enfoque de consultoría, también me parece fantástico. Traje a la medida y dar continuidad y todo esto. Doctor Feinstein, a ver, aquí una pregunta que dice, háblenos, que el doctor Feinstein nos hable de los viajes, de los estudios judaicos. ¿Qué es eso? ¿Es dentro del programa? A ver, platícanos un poco de los viajes. Ya me interesó a mí también, a ver, ¿cómo está esto? Bueno, es que hace ya como 15 años, cuando hablábamos en algunas clases de nuestros programas, y yo comentaba, bueno, en tal ciudad uno puede ver esto y lo otro, decían, ¿y por qué no organizan la universidad estos viajes culturales? Y ya hemos organizado
más de 15 viajes culturales distintos que combinan primero una preparación previa, 2 o 3 clases previas. Por ejemplo, hicimos Egipto, que es un lugar increíble para entender los orígenes también de Israel y de la Biblia, etcétera, o España, o Portugal, o Grecia. Entonces, hay clases previas sobre el tema. Después se viene el viaje, que tenemos los mejores guías que hay en cada lugar en habla hispana, especializados, y son viajes que duran aproximadamente 10 días, donde además de ver aspectos generales de las ciudades o de lugares importantes para ver, vemos aspectos interesantes o relevantes para la cultura judía. Entonces hemos hecho viajes, como decía, a Israel hemos hecho varios viajes, tenemos 4 o 5 viajes diferentes. Uno es para ver el mundo antiguo de iglesias y sinagogas de los orígenes. Otro que hacemos para ver las narrativas del Israel contemporáneo, otro que hacemos para ver la convivencia en la fe en distintas comunidades de lugares. O sea, son viajes que tienen un marco conceptual, pero hemos hecho ya Portugal, judío España, judía Grecia, judía Praga, Viena y Budapest. Tenemos un viaje muy interesante para educadores que acabamos de abrir y que esto es una oportunidad muy buena, que es un viaje para líderes educativos de distintas organizaciones, que es un viaje que se va a Alemania y Polonia para comprender el tema del Holocausto y la Shoah, también con preparación previa, y son programas realmente que la gente lo afirma, son muy transformadores, ¿no? Son viajes que te abren los ojos a ti mismo, al mundo, a entender mejor la historia, la cultura y la civilización del mundo en general y del pueblo judío en particular. Fantástico, se está volando el tiempo, pero a ver, Lucero, por favor, te pido que hagas, ahorita se puede abrir tu micrófono, donde la gente que está queriendo informes, dice, ¿a dónde me conecto? ¿A dónde busco informes? Específicamente, si nos puedes decir la página web, en fin, redes sociales de la Universidad Hebraica, para ya pedir un comentario final, porque ya el tiempo está corriendo. Adelante, Lucero, y si hay alguna pregunta que ahí tú quisieras hacer desde el Zoom, Lucero, por favor. Claro que sí. Tenemos la primera pregunta de Ramón Mesa, de La Paz. ¿Cómo se puede llevar a cabo como parte en nuestra cultura mexicana el Tikkun Olam en la mística judía? Bueno, es una pregunta compleja, porque el concepto de Tikkun Olam, si bien nace en la literatura talmúdica, después va a entrar en la Kabbalah, porque hay un gran cabalista que se llamó el Arizal, lo llaman, o el Ari, que vivió en el siglo XVI, un hombre que en 2 años revolucionó el mundo de la Kabbalah, joven. Él plantea que la tarea del ser humano en el mundo es Dios creó el universo y le faltaba poner la cereza arriba del pastel. Y el ser humano, en lugar de poner el pastel, se cayó encima y en medio rompió el pastel. ¿Y cuál es la tarea ahora? Y dice, bueno, tú lo rompiste, tú tienes que reparar. Pero no es un pastel solamente humano o social. El Tikkun Olam dice, la acción positiva, la acción humana, la acción de mejora, no solo impacta a Ario o a Carlos o al que le llega el beneficio o al que la hace. Ayuda al universo, ayuda a reparar un universo que está en caos y lo vemos todos los días. Entonces el concepto Tikkun Olam es importante, es decir, es una actitud. Yo creo que el Tikkun Olam en gran parte es una actitud ante la vida, aún en México, en cualquier país en el que estemos, con todos los problemas que tiene nuestro país, si estamos con la actitud, ¿cómo hacemos para que mi acción ayude a mejorar y a repararla? El tejido social, ayuda a reparar los vínculos con la gente, ayuda a reparar la situación de las personas que más lo necesitan. Eso es Tikkun Olam, es un espíritu que lo puedo hacer como médico, como abogado, como trabajador en una planta, como servidor en una comunidad religiosa, no importa. Gracias, doctor. Precisamente tenemos otra pregunta que va muy de la mano con la respuesta que nos compartió. De parte de Roberto Wong, pregunta, doctor Feinstein, ¿cuáles son los desafíos más complejos que enfrenta la comunidad judía en la actualidad? Bueno, por un lado enfrentamos los mismos desafíos que cualquier habitante de este planeta. Estamos preocupados por la crisis ecológica, por el calentamiento global, por la injusticia, por las polarizaciones, por la violencia, por las guerras. Todo eso nos preocupa como cualquier otro. Hay algunos temas particulares, como vemos en los últimos 2 años,
a partir del ataque de Hamás del 7 de octubre, un auge del antisemitismo, ¿no? En muchas redes sociales y en ciertos ámbitos. No en el pueblo mexicano, porque en general mi experiencia que la gente no tiene esa actitud que uno ve a veces en Europa o en otros lugares, de un odio ideológico como tal. A veces hay desconocimiento, ¿no? Y prejuicios heredados que se pueden modificar con conocimiento y con contacto. Pero es una preocupación de las comunidades judías del mundo porque ha habido ataques como el que hubo en Australia, se acordarán, en una playa, en una actividad que se hacía. Es decir, esa es una preocupación que hay como tal, pero como digo, los principales problemas son los problemas globales, porque vivimos el mundo es una totalidad. No me puedo salvar solo como individuo o como una comunidad. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Y creo que con este espíritu, esta actividad, reconociendo esto, hay que trabajar para fortalecer los vínculos, porque es muy fácil odiar, es más difícil amar, es muy fácil enojarse y desvalorizar al otro y tener una actitud de indiferencia, es más complicado comprometerse, ayudar, pero creo que ese es el camino que nos enseña la Biblia, la tradición judía, la tradición judío-cristiana, ¿no? Como mencionaba Asario. Muy bien. Lucero, si nos puedes indicar, por favor, a dónde pueden contactarse para tener más informes sobre la Universidad Hebraica. Claro que sí, pues nos pueden encontrar desde las redes sociales como Universidad Hebraica. También estamos en Instagram, Facebook y también en nuestro chat de WhatsApp. Ahí también nos pueden encontrar. Tenemos diferentes números. Yo estaré dejando aquí al final números de WhatsApp, así como también correo electrónico en caso de que alguien desee también contactarse por ese medio. Muy bien, y bueno, tenemos una última pregunta para el maestro Carlos Nava. Nos pregunta Edson Ifer, ¿por qué no se puede reducir el consumo al 100%? Porque justamente el consumo, o más bien, no el consumo, la conducta adictiva tiene diversos orígenes. Tiene orígenes desde estructura de personalidad, que es importante modificarla. Tiene origen desde cuestiones culturales, socioculturales, y también algo muy importante, también tiene cuestiones neurológicas. Se habla mucho del cerebro adicto, ¿vale? Entonces, en dado caso de que por cuestiones neurológicas o por cuestiones culturales, muchas veces el consumo no es posible disminuirlo para ese tipo de paciente o de persona, para eso es importante hacer responsable, hacer consciente de los daños que genera el consumo o de los daños que genera el exceso del consumo de determinada sustancia. ¿Vale? O sea, en ese sentido lo que buscamos justamente es que se tenga conciencia de todos los orígenes de la conducta adictiva y se ataquen todas las conductas adictivas. Muy bien, muchas gracias, maestro Nava. A ver, aprovecho ya para terminar, nos quedan 7 minutitos. Este conversatorio lo van a ver miles de personas en México y fuera de México. Es la bendición enorme de las redes. ¿Qué mensaje final darías, maestro Nava, así ya contundente a las miles de personas, además muchos jóvenes, me da gusto que están conectados? ¿Qué mensaje darías, maestro Nava, como final? La importancia de la profesionalización y de el tener y el desarrollar habilidades específicas en cada uno de nosotros para atender o crisis o cuestiones de estructuras adictivas o en general desarrollar nuestras habilidades para poder generar un ambiente de bienestar, ¿vale? Desgraciadamente la palabra bienestar de un tiempo a la fecha se ha venido como mal interpretando y muchas veces mal manejando, ¿vale? Pero justamente es eso, el generar bienestar en nuestra comunidad y como lo dije al principio, generar cambios en nosotros para poco a poco ir generando una red preventiva, una red de cambios en nuestra comunidad y poco a poco vamos a ir impactando en mayores comunidades o en más cantidad de gente. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Nava. Doctor Feinstein, un mensaje final para las miles de personas que van a ver este conversatorio. Bueno, todos aquellos que se interesen en los temas que trabaja la universidad, que tiene que ver con los estudios judaicos, con el hebreo, tanto el hebreo moderno como el hebreo bíblico, tan importante para acercarse profundamente a los textos fundacionales de nuestra fe, todos aquellos que se interesan en las humanidades, en un mundo que parece que pierde su conciencia,
todos aquellos que quieren un espacio académico abierto, donde todos van a ser recibidos con mucho respeto, con mucho afecto, con mucho profesionalismo. Acérquense a la universidad en las áreas de estudios judaicos, en las áreas de educación, en las áreas de tratamiento y prevención de adicciones, en los diplomados y otros programas que tenemos de manejo de crisis. Somos una institución abierta y hay una frase en hebreo muy bonita que dice, más que lo que la ternera quiere mamar, la vaca quiere dar de mamar. Y yo lo traduciría acá, nosotros tenemos muchas ganas de dar, de compartir, tenemos una experiencia acumulada que con un alto nivel de satisfacción de nuestros egresados, que a veces al comienzo no sabían, me van a aceptar y yo no soy judío, y la Universidad Hebraica, y al final tenemos realmente un eco muy, muy bonito de mucha satisfacción, de mucho afecto y de mucho respeto. Y creo que eso es bueno porque hay que crear estos espacios plurales de respeto y de convivencia. Muy bien, pues un privilegio y un honor, como les decía al principio, fantástico, fantástico conservatorio. Seguiremos en contacto y vamos adelante, que estos temas son maravillosos. Y vuelvo a decir aquí, me fascina ver conectados líderes de la comunidad católica, líderes de la comunidad cristiana evangélica y líderes de la comunidad también en general judía. Es maravilloso, me fascina esto, que hay, claro que se pueden dar espacios de conversación, de enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide. Muchísimas gracias, trascendente semana, es un privilegio y un honor. Estamos en contacto. Hasta luego. Shalom, shalom, hasta pronto. Shalom, shalom. Gracias, bonita noche.